Hola chicos, bueno, la idea es poder reponer la clase que se perdió, ¿vale? Por lo que les comenté. Entonces, la idea ahora es poder adentrarnos como a conocer un poco más el mundo de las publicaciones editoriales, ¿vale? Ya vimos un poco la parte de la historia, igual espero hayan continuado con la lectura del libro, ¿vale? Donde está bastante completa la parte de la historia del mundo editorial. Ahora vamos a conocer un poco lo que vendrían siendo la anatomía, digamos, las partes que conforman los diferentes tipos de publicaciones, pues los diferentes pilares del mundo editorial, como lo son los libros, las revistas y los periódicos, sobre todo. Entonces vamos a empezar a conocer qué partes las conforman tanto físicamente como, dale, en sus contenidos. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poco en esto. Vamos a introducirnos en lo que vendría siendo las partes que componen a las publicaciones editoriales, ¿vale? Para poder empezar a hablar con propiedad cuando estemos hablando de un libro, de un periódico, de una revista, pues poder mencionar correctamente las partes que la conforman, saber cómo referirnos a ellas, digamos, más técnicamente y también pues hablar con propiedad, conocerlas y así movernos con más soltura en este mundo de las publicaciones editoriales, ¿vale? En cuanto a una revista, vemos acá su parte exterior, lo que vendría siendo la portada, la contraportada, el lomo, las solapas, ¿vale? Y la faja. Obviamente no siempre en todas las revistas pues vamos a contar con todas las partes que estamos viendo en la ilustración. Puede no tener solapa, en realidad la mayoría de las revistas no cuentan con solapas. Digamos que es un añadido especial que en algunos casos podemos encontrarlo. Igualmente, pues según el tipo de encuadernado, que depende también un poco del grosor de la revista, si normalmente tienen un grosor, digamos, más voluminoso, ¿no? Que sobrepasa posiblemente las 100 páginas, así, eh, empieza a parecer más un pequeño libro, pues vamos a encontrar que son revistas que pueden tener lomo, ¿no? O que tienen este tipo de encuadernación, ¿no? Eh, Si no, pues seguramente será simplemente con grapas, como encontramos a muchas revistas y pues no veremos un lomo. Igualmente la faja también es una parte, digamos, especial. De hecho, en muy pocos casos, más como ediciones especiales o algunos tipos de revistas eh, incluyen esto como un elemento más, ¿no? En la edición, ¿no? Pero es bueno lo que les digo, conocerlos, saber cuáles son algunas posibles partes que así no las encontremos en todas las ocasiones, pues debemos saber que existen, además que contamos con ellas y podemos utilizarlas. Obviamente si toda revista pues va a tener una portada, acá la estamos viendo como si fuera una página impresa, ¿no? Por eso la portada la estamos viendo, digamos, en la parte derecha, ¿vale? Y la contraportada en la parte izquierda, ¿no? Si fuera quizás alguna edición digital, pues bueno, la veríamos invertida. Pero pues acá asumimos que es una pieza editorial impresa, por lo que vemos la portada al lado derecho. ¿Vale? Estas serían, digamos, las partes externas que podríamos encontrar en una revista. Acá de pronto se puede entender un poco mejor, ¿no? Al ver la revista armada, donde entendemos un poco mejor las solapas, la portada, ¿no? El lomo de esta revista, de esta publicación, todas las páginas interiores que vendríamos denominando pues como el contenido, ¿no? Donde estaría pues todas las secciones que conforman a la revista, ¿no? Es donde se desarrollarían todos sus temas. Y la faja, pues que se ubicaría, digamos, cerrando la revista, ¿no? Como si fuera un cinturón, ¿no?
que ayudaría pues a cerrar, mantener la revista cerrada, ¿no? Y pues obviamente se podría ubicar en la parte superior, media, inferior, ¿no? Simplemente una cinta de papel que haría las funciones como de una correa sujetadora. Por otro lado, podríamos ver los contenidos de la revista como tal, ¿no? Digamos que una parte es lo físico, ¿no? Las páginas que la conforman, sus contenidos, su portada, su contraportada, ¿no? Estas solapas o fajas, si llegase el caso. Y por otro lado, podemos separar lo que vendrían siendo partes claves de la publicación, ¿no? Pero que pueden ubicarse en diferentes partes físicas de la misma, ¿no? En este caso, por ejemplo, encontramos el índice, ¿no? Que nos indica pues qué contenidos tiene la revista en sí, ¿no? O sumario, que también se lo denomina algunas veces, donde nos dice en qué páginas van a ir qué contenidos, ¿no? Entonces nos da una información bastante relevante de la revista, y muchas revistas, por ejemplo, hay veces revistas científicas lo ubican en la contraportada, ¿no? Entonces, por eso digo que no es bueno ligarlo a una parte específica. La mayoría de las revistas seguramente lo ubican después de las primeras páginas que suelen eh, venderse a publicidad, ¿no? Porque pues es, digamos, lo que primero empezamos a hojear de una revista, pues aparte de la portada, eh, pues son páginas muy importantes para la publicidad, estas primeras páginas. Y normalmente después de 3 doble páginas de publicidad suele estar el sumario o índice. Pero como les digo, pues algunas revistas pueden llegar a ubicarlo en la faja, incluso vamos a ver algunos ejemplos, o en su contraportada, en caso de algunas publicaciones científicas. Vale, es una parte bastante importante, pues porque nos indica más o menos la línea editorial de la revista y qué contenidos trae. Otra parte, pues obviamente el editorial, ¿vale? Que pues donde el jefe, digamos, de la publicación, pues da, digamos, los parámetros de este número en especial, de qué va a tratar, y bueno, un poco la línea editorial de la publicación. Obviamente la bandera de créditos, ¿no? Donde se menciona todo el equipo de trabajo, quiénes la conforman, cuáles son sus colaboradores. Según la revista, pues puede ser que destaque más este aspecto o menos, lo pongan casi como una tira solo de tipografía con los nombres, ¿no? O puede haber publicaciones en las que incluyan fotografías y los destaquen bastante, ¿no? Eso ya depende de la línea editorial, de la importancia que le den, es, digamos, a los créditos de la publicación, ¿no? El cuerpo en sí de la publicación, ¿vale? Que estaría conformado pues por los artículos que van en la revista, ¿no? Y el contenido de la misma. Generalmente pues hay un artículo destacado, ¿vale? Que va a robar más páginas de la publicación, algunos artículos, digamos, relevantes, y quizás algunas notas más pequeñas o pequeñas columnas o reportajes que no son, no tienen, digamos, ese orden de primicia que puede tener un artículo principal. Y obviamente pues también estarían los intros de artículos, que se considera también que son estas doble páginas, digamos, bastante llamativas para introducirme a un artículo. Y un poco la parte, pues, no tan agraciada, pero necesaria para que sobrevivan las publicaciones, que viene siendo pues los anuncios publicitarios que nos encontraremos pues siempre en las revistas. Generalmente incluso hay veces hasta el 50% de las mismas. Hay veces las revistas suelen ser tristemente pues muy invadidas por este tipo de publicidad. Vemos la sobrecubierta, la guarda, la portadilla, portada, sus páginas interiores, su cubierta, en este caso también las solapas. En cuanto a la sobrecubierta, es normalmente una protección extra que le ponemos a los libros para evitar que tengan el desgaste pues
en su portada, digamos, en las partes más expuestas, ¿no? En su cubierta, buscando protegerlo de los diferentes factores, ¿no? De pues, la humedad, de que le pongan una taza encima, del mugre exterior, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues muchas veces andamos con el libro, vamos leyendo en la cafetería, en diferentes partes, y digamos pues que la sobrecubierta permite proteger un poco más este bien preciado, ¿no? Nuestra publicación y todo eso, pues normalmente pues de cualquier posible eventualidad, ¿no? Que le pueda ocurrir. En llegado el caso, pues esta simplemente se podría desechar y quedaría, digamos, nuestro libro aún conservando pues su cubierta intacta, ¿no? Digamos que es una pieza extra que no necesariamente todos los libros la tienen, ¿no? También pues cuenta con solapas. Estas solapas pueden conformarse, digamos, de la sobrecubierta, pues que es las que permiten que se agarre, digamos, a la cubierta, o pueden ir directamente las solapas siendo un doblez de la cubierta. Entonces, pueden conformarse, digamos, de las dos formas y siempre viene siendo una parte útil en los libros para agregar información relevante, ¿no? La nota del autor, los comentarios, ¿no? Que se puedan hacer sobre la obra. Entonces siempre cobran relevancia, digamos, las solapas en el caso de un libro, ¿no? Al igual que en la revista también, pero es más común verlas en los libros. Digamos, en los libros sí es bastante habitual que tengan solapas. Tenemos la cubierta, que vendría siendo, pues puede ser tapa dura, tapa blanda, llegado el caso, depende del libro que sea, donde encontraremos, digamos, la información principal del libro, pues su portada, ¿no? Donde, pues, también en el caso así esté cubierta por una sobrecubierta, deberá haber una portada también con el título del libro, al menos el autor, alguna imagen relativa, ¿no? Al contenido. Entonces vendría siendo, digamos, la cara exterior del libro. La guarda, pues que es más ya, digamos, de las publicaciones de los libros antiguos, ¿no? Que debían ser encuadernados, ¿no? Cosidos y eran pegados y es esta hoja, pues que agarraba todo el paquete interior de hojas y todo, pues le ayudaba, pues, a tener el encuadernado firme, ¿no? Pero se sigue conservando muchas veces hoy en día, pues una hoja de pronto en blanco como introducción, ¿no? Como esas pequeñas pausas, ¿no? Antes de entrar en la publicación, depende del tipo de publicación, algunas entran ya directo en el contenido, otras se permiten estas pausas que son importantes, ¿no? Antes, pues que dan sí, un ritmo a la lectura, digamos, ¿no? La portadilla que tiene básicamente el título del libro, ¿no? Y el autor. Normalmente pues es la información más relevante. La portada pues igual, no todas estas páginas siempre van en todos los libros, ¿no? Algunos omiten pues tener una guarda, digamos en un libro moderno pues con encuadernación Hotmail y esto pues no necesariamente va a incluir todas estas páginas, ¿no? Ya es una decisión editorial, ¿no? Y las páginas de contenido, ¿no? Entonces estas serían, digamos, las partes físicas que conformarían un libro, ¿no? Ya aquí sería el desarrollo de los contenidos del libro como tal. En cuanto a los contenidos, digamos ya a la parte, digamos, que puede ir cambiando, no los físicos, ¿no? Sino ya el contenido como tal que se puede ir ubicando en diferentes partes, pues podemos encontrar todo un listado, ¿no? De las hojas de presentación o portadillas, ¿no? Que llevan, como ya lo vimos, pues la misma información del libro, ¿no? Pues el título del autor básicamente, ¿no? El prólogo, que es la introducción al contenido del libro, ¿no? Que normalmente un autor hace sobre la obra. Esto sí muchas veces se puede ubicar en la contraportada. Normalmente vamos a una librería, escogemos un libro pues que nos llama la atención y todo eso. Y el autor
hablado la editorial con autores o personalidades relevantes sobre la temática del libro y hacen alguna anotación sobre el libro que ayuda a que se venda más fácilmente o una introducción para poder entender fácil, digamos, como de qué va la obra, ¿no? Ya no dicho por el autor en sí, sino pues por personajes un poco influyentes. Al igual que en las revistas, también es bastante relevante, ¿no? Obviamente, pues el índice de los contenidos del libro, ¿no? Donde nos dirá un poco también qué se trata un poco la obra, ¿no? Apéndice o anexos, ¿no? Estos documentos que ayudan a las publicaciones, sobre todo cuando son científicas, publicaciones de investigación y todo esto, pues tienen que incluirlos, ¿no? Obviamente pues se incluyen dentro de la publicación y ayudan pues a complementar lo que el autor esté tratando en la obra o referencias o citas y todo esto pues debe anexarse digamos en la publicación, ¿no? La bibliografía lo mismo, siempre que cito, ¿no? Muchas veces a algún autor o algo y es digamos la fuente, ¿no? De cómo me documenté para crear esta publicación, este libro, que fueron la base de la investigación o de donde se recopiló toda la información necesaria para crear la publicación en sí, ¿no? El colofón es una anotación generalmente se ubica en la última página del libro y pues se dan como algunos de los detalles de su impresión, ¿no? El epígrafe, que es un resumen como introductorio de cada uno de los capítulos que aborda el libro, el epílogo, la recapitulación o resumen o conclusión de lo expuesto, ¿vale? Todos estos se van ubicando y no necesariamente un libro tiene todas estas partes, no necesariamente los incluye a todos, pero bueno, es importante conocerlas, ¿no? Esta sí que es obligatoria, digamos, en todos los libros, ¿no? La página legal, en donde está toda la información, digamos, más técnica de dónde se imprimió, en qué año, el ISBN, son como los créditos, ¿no? Que tiene el libro y pues obviamente pues si vamos a hacer por ejemplo una bibliografía pues necesitamos recopilar toda esta información. Entonces esto sí digamos que es una parte obligatoria para todos los libros, ¿no? Que no podemos omitir, ¿no? La presentación ya en este caso sí es hecha por el autor mismo, ¿no? O la persona pues digamos, correspondiente cuando son libros que no necesariamente tienen un solo autor, ¿no? De pronto hay un grupo de publicación, ¿no? Cuando es algo científico, un grupo de investigación, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el editor jefe o la persona más relevante, pues, hace la presentación de la publicación, pues en este caso sí, digamos, ya los autores en sí de la publicación, ¿no? No como veíamos en el otro caso, pues que era por otros autores, en el caso del prólogo, ¿no? Que eran, digamos, una persona relevante, pues en este caso es presentada por los mismos autores o autor de la publicación. El prefacio o introducción, ¿vale? Pues más o menos hecho por una persona que entienda el tema del libro a modo general, el editor, un profesor especialista, digamos que es bastante similar al prólogo, ¿vale? Que comparten bastantes puntos en común. El cuerpo en sí de la obra, pues en sí del libro, los capítulos, todo el contenido, los agradecimientos, pues a quien se le quiere agradecer el autor. Y el ex libris, pues bueno, esto sí ya es una parte más especial, escrita a mano o con un sello de tinta, puede ser más de los libros como antiguos, ¿no? Donde se marcaban, ¿no? Para denotar pues que eran propios y que simplemente no les fueran robados, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a las partes y contenidos de un libro. Continuamos un poco. Entonces, las partes que conforman un periódico. Ya vimos la revista, los libros. Y vamos a ver las partes físicas de un periódico, ¿no? En este caso acá vemos en el dibujo lo que vendrían siendo las planas. La plana es el equivalente a una página, ¿sí?
Si en el libro y en la revista hablamos de páginas, en los periódicos vamos a hablar de planas, ¿vale? Y la primera plana, pues como su nombre ya lo indicaría, entonces sería pues la primera página. En este caso equivaldría a lo que sería una portada de un libro o de una revista. ¿Vale? Cuando hablamos de una primera plana de un periódico, estamos hablando de su portada, ¿vale? Esta primera página del libro o revista que equivale pues a la portada. Las secciones son diferentes grupos de páginas, ¿no? Donde pues nos vamos a encontrar las diferentes temáticas que suele trabajar un periódico, ¿vale? Pues deportes, economía, internacional, no sé, los diferentes grupos de temáticas según las decisiones editoriales o la línea editorial que tenga la publicación, pues se van a agrupar en secciones, ¿vale? Que son simplemente grupos de planas, o sea, páginas. Y el suplemento, que puede venir o no venir, es una publicación añadida, normalmente hay veces algunos días en específico, de pronto según la temática, puede tener un suplemento de pronto los días martes, un suplemento los días jueves, el suplemento dominical. Entonces es un tipo de revista, podríamos llamarlo generalmente, aunque esta es una revista hecha en papel periódico y con características bastante similares a lo que es un periódico, ¿no? Pero pues viene siendo un complemento de la publicación, ¿vale? Ese sería el suplemento. En cuanto a sus contenidos, los contenidos del periódico, está la plana, como ya la mencionamos, que equivale a una página. La primera plana me equivale a las portadas, ¿no? Del libro periódico. La cabecera, pues viene siendo ese titular, ¿no? Donde está, pues, el nombre del periódico, ¿no? Su logotipo, eslogan, la fecha, datos relevantes, ¿no? El precio, bueno, según lo que se quiera ubicar en esta parte superior del periódico, ¿no? El titular, ¿no? Que conforma cada una de las noticias, siempre pues debe destacar bastante, ¿no? Son los titulares de las principales, perdón, noticias del día y pues deben destacar, ¿no? Deben llamar la atención y pues introducirnos a la noticia. La noticia en sí, ¿no? Pues lo que se va a desarrollar, lo que está ocurriendo, la temática y pues de lo cual nos va a informar el periódico, ¿no? Los aconteceres del día, el hecho que esté ocurriendo, esa es la noticia. Las columnas, pues estos sí son más de opinión muchas veces. También abordan temas pues de la actualidad normalmente, pero muchas veces se le delegan, digamos, a autores específicos que pueden estar o no estar, digamos, normalmente pues de acuerdo con la línea del periódico, ¿no? Muchas veces los periódicos quieren desligarse digamos, de la opinión de los autores o les dejan cierta libertad, aunque lo normal obviamente es que la publicación incluya autores acordes a su línea editorial, ¿no? Pero son como espacios de pensamiento y de crítica escritos por autores relevantes, ¿no? Las secciones, como ya lo mencionamos, ¿no? Pues normalmente pues, se conforman por una sección de internacional, deportes, ocio, entretenimiento, ¿no? Nacional, bueno, todas las noticias que ocurren, agrupadas pues por categorías, digámoslo así. Y el suplemento, esta publicación que se añade, ¿no? Pues a la publicación, que puede venir o no venir, y viene siendo como básicamente una revista, ¿no? Tiene ya más características de revista, pues normalmente grapada, con periodicidad más semanal, no tanto diaria, no, que se incluye, digamos, en la publicación. Es como una revista impresa normalmente en papel periódico o papeles no tan finos que se incluyen según el periódico, pues la lección, ¿no? Y los sumarios u orejillas son, digamos, el índice del periódico y pues generalmente en la primera plana o en las primeras planas de cada una de las secciones, pues nos informan qué va a contener el periódico en sí cuando es la primera plana del periódico o qué va a contener esa sección destacando las principales noticias pues que contiene el periódico o la sección en sí e indicándonos
como lo debe hacer un índice, digamos, en qué página podemos encontrar el desarrollo completo de esa noticia. En cuanto a portadas de libros, las portadas son piezas claves, ¿no? Son, digamos, como la cara, el rostro, lo primero que vamos a ver de un libro, ¿no? Un mismo libro pues puede haber contado con un gran número de interpretaciones, por llamarlo de alguna forma, de artistas o diseñadores que le han brindado diferentes portadas, ¿no? Lo particular en los libros que es que cuando hacemos una portada de un libro debemos intentar no ser mm, como literales, ¿no? Como evitar, digamos, la obviedad, ¿no? Pues la magia que tiene la literatura en sí es que cada persona lee un libro y podemos imaginar los personajes que cuentan la historia, el desarrollo de la misma, pues de formas muy diferentes en cuanto, no sé, por más que los describan seguramente al detalle y digan, bueno, es un pelirrojo fornido y la otra, no sé, es una rubia delgada y no sé qué, y ahonden en 10.000 detalles y minucias, pues cada uno tiene un mundo interior y cada uno va a tener en su imaginación una versión propia de los mismos personajes, ¿no? De Remedios la Bella, cuando hablamos de García Márquez, pues por más que la describan hasta el detalle y digan lo bella que era y todo eso, pues cada quien tendrá su fenotipo, su propio personaje, ¿no? Entonces hay que evitar, digamos, un poco la obviedad y esto es lo interesante al crear portadas de libros, ¿no? De cómo poder jugar, ¿no? Como contar un poco de la historia, pero también no caer en lo obvio, ¿no? Cómo no ponerles como rostro, sobre todo creo que es importante, ¿no? A los personajes, ¿no? Aunque muchas veces esto se hace, ¿no? Se ponen pues ilustraciones y todo de los personajes en sí. eh, y bueno, se les termina poniendo cara que no debe ser, ¿no? Las portadas obviamente deben incluir pues el título del libro, el autor y la editorial como mínimo. Ya luego de ahí en adelante pues podría ser mucho más minimalista o mucho más detallada, ¿no? O mencionar incluso hay veces algunas añadiduras de los premios o de la cantidad de ejemplares que ha vendido, pues muchas veces las utilizan como gancho, ¿no? Si es un bestseller, que esto obviamente no va a garantizar pues que sea un buen libro, ¿no? Pero pues son ganchos de venta, ¿no? Que ha vendido pues más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo, no sé cuánto. Entonces, bueno, intentan engancharlos de este modo, ¿no? En últimas es eso, o sea, la portada es, digamos, el primer contacto que tenemos con el libro, aunque en el caso particularmente de los libros es diferente de las revistas, ¿no? Digamos que un libro, pues seguramente no necesariamente lo vamos a ir a comprar por la portada, ¿no? Como en el caso de una revista sí puede haber más ese vínculo y ser más inmediato, ¿no? Realmente. En el caso de un libro generalmente ya tenemos una información previa, nos gusta el autor o nos lo han comentado o nos lo han recomendado y no vamos a ir a buscarlo por la portada, aunque obviamente no pierde relevancia, ¿no? La portada que le podamos poner al mismo. Bueno, acá vemos la cubierta, sobrecubierta, que son también, bueno, las que conforman un libro. En este caso, pues no es del mismo libro, ¿no? Simplemente como ejemplo, como referencia, ¿no? Para verlo más claramente ya en un ejemplo real. Vendría siendo la cubierta, eso, la tapa dura o tapa blanda, bueno, este primer recubrimiento, ¿no? Que tiene un libro. Y la sobrecubierta, lo que mencionamos anteriormente, esa protección extra, ¿no? Que puede llegar a tener un libro donde, bueno, vamos a ubicar la información más relevante, ¿no? El autor, el nombre del libro, la editorial, ¿no? El prólogo donde, como hemos mencionado, algún autor relevante va a dar alguna reseña importante de la obra. Las solapas en este caso pues nos van a servir para hablar o mencionar algo un poco acerca del autor, ¿no? También por eso en los libros son bastante útiles, ¿no?
Hay veces ubican el prólogo en la solapa o hay veces pues simplemente una pequeña biografía del autor. ¿Vale? Esta podría ser una sobrecubierta, una tapa blanda que protegería un poco más al libro, ¿no? En el caso de las portadas de periódicos, vamos a ver viendo lo que equivaldría a portada, pues esta primera plana, ¿no? De un periódico, como se le conoce normalmente, y ver qué partes la conforman. Una primera plana de un periódico debe tener una cabecera, ¿no? Pues que es lo que identifica al periódico en sí, ubicado normalmente en su parte superior, ¿vale? Es de las partes más importantes, obviamente, pues simplemente pues la marca, ¿no? El nombre del periódico y pues debe ser bastante grande, bastante potente y bastante visible y legible. Lo normal, ubicarlo en la parte superior del mismo, aunque pues puede desplazarse, aquí vemos en el caso del espectador, un poco más abajo y priorizar un poco esas orejillas o esas noticias destacadas, ¿no? Para dejar, digamos, un poco más relegada la cabecera, ¿no? Esto cuando un periódico está bastante posicionado, pues bueno, son decisiones editoriales que se pueden tomar y decidir desplazar un poco la cabecera del periódico, ¿no? Normalmente va acompañado de un lema, ¿no? Algo que identifica la línea editorial de la publicación, ¿no? Los datos técnicos, el precio, la edición, la fecha, que normalmente van en la línea inferior a la cabecera o repartidos en todo el área, digamos, que vendría siendo pues de la cabecera en sí, ¿no? Información bastante importante porque un periódico obviamente se publican diariamente y es importante saber, bueno, si está vigente, entonces la fecha es una información clave, ¿no? Para saber, bueno, si es una noticia fresca o si es algo que ya pasó, ¿no? Los titulares de las noticias, como ya habíamos mencionado, deben destacar bastante, aunque debe haber siempre también un orden de jerarquías, ¿no? Mostrar pues cuál es la noticia más relevante que queremos destacar del día y luego un orden, digamos, descendente, ¿no? De las noticias que siguen en orden de importancia según la línea editorial del periódico, ¿no? Que esto es bastante importante, ¿no? Siempre la línea editorial nos va a marcar más o menos qué es lo más relevante para ese periódico, ¿no? Según sus decisiones, ¿no? Si tiene un enfoque más periodístico, sobre todo también la línea política pues marca mucho este tipo de líneas editoriales y decisiones editoriales que se tomen, ¿no? Es bien conocido, no podemos negar pues que los periódicos van generalmente por una corriente pues política de derechas o de izquierdas y según esto deciden destacar o no solo destacar, sino incluso contar la misma noticia de formas totalmente diferentes. Hay veces vemos, ¿no? Podríamos buscar ejemplos de cómo dan la misma noticia diferentes publicaciones y podría ser totalmente opuestas o drásticos los cambios que podremos encontrar, ¿no? Bastante interesante hacer este ejercicio, ¿no? Tenemos dentro de las partes que conforman la primera plana también una foto destacada que puede estar o no vinculada pues a la noticia destacada, ¿no? Esa noticia que va en la primera plana. Puede ser, digamos, complemento o puede ser simplemente hay veces la foto contando una noticia diferente, ¿no? Es importante marcar el doblez en el caso de los periódicos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos pues, de estos formatos sábana, ¿no? Estos formatos más grandes, que hoy en día quizás para un formato de estos tabloides pues no es tan problemático porque no se suelen doblar, ¿no? Casi que pues se entrega y bueno, el doblez no marca tanto, ¿no? Pero estos formatos que son bastante grandes, pues sí, el doblez marcaba una parte importante, generalmente en los kioscos de periódicos y revistas,
pues ya se exhibían doblados, o cuando llegaban y lo tiraban a la casa, o cuando se repartía el periódico, pues se repartía doblado dentro de una bolsa plástica que lo protegía y todo. Entonces, ¿eso qué nos marca? Eso nos marca que de esta línea para arriba viene siendo la verdadera portada, la verdadera primera plana, ¿no? Entonces es importante considerar bastante esta línea, ¿no?, de doblez para el caso, como menciono, de las publicaciones grandes, ¿no? Bueno, las noticias destacadas, como mencionábamos, en un orden descendente, los pie de foto que brindan una información complementaria, ¿no?, a la fotografía, ¿no? La imagen, pues obviamente algo bastante potente, ¿no?, que atrae bastante y habla por sí solo. Pero bueno, hay veces y generalmente necesitamos complementar, ¿no?, y saber, bueno, qué exactamente es lo que ocurrió, dónde ocurrió. Entonces, esa es la función del pie de foto, ¿no? Y obviamente, pues los anuncios publicitarios, que al igual en el caso de las revistas, pues los vemos en los periódicos, ¿no? Ya no en los libros, pero sí revistas y periódicos, al ser publicaciones constantes, digamos, pues se valen de esto para poder subsistir, ¿no? Vamos a ir viendo un poco de ejemplos de portadas de revistas para ver cómo se conforman, ¿no? Cuáles son sus principales partes, ¿no?, que las conforman y pues cómo la abordan, ¿no? Hay una información relevante, ¿no?, que debemos incluir generalmente. Las revistas pues son publicaciones, como bien hemos dicho, ¿no?, que vienen de los fanzines, digamos, entonces un fanzine pues esta publicación para fanáticos, ¿no?, un sign fan, eh, que pues recoge, digamos, en relación a un tema, pues artículos, notas y toda la información de interés, ¿no?, que pueda estar en desarrollo pues, alrededor de este tema, ¿no? La portada debe ser un reflejo de esto mismo, ¿no? Debe manifestarnos más o menos el carácter y la línea editorial que va a marcar esa revista, ¿no? Buscan ser atractivas, ¿no? Pues digamos que compiten un poco en los kioscos de revistas por poder atraer, digamos, al posible lector, al posible espectador, ¿no?, y fidelizarlo, ¿no? Hay cierta información que debemos organizar, alguna pues más molesta, como el código de barras, que digamos algo que por obligación debe incluirse, ¿no?, pues que nos marca ya también para poder cobrarla, el precio y demás, ¿no? La fecha, diferente, hay obviamente artículos destacados, ¿no? Vemos que en este caso hay un par de ejemplos bastante limpios, ¿no? Hay otras revistas mucho más saturadas. En el caso de la visual, por ejemplo, han agrupado toda la información en una especie de barra, ¿no?, donde ya está el nombre de la publicación, el código de barras y la fecha de información técnica, ¿no? Entonces digamos que están prescindiendo bastante, digamos, de un sumario, unos contenidos destacados, ¿no?, que simplemente están haciendo una apuesta, como su nombre lo indica, el mismo nombre de la publicación, mucho más visual, ¿no? Buscan atraer seguramente a un público que esté más vinculado a este tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje bastante visual, bastante gráfico, ¿no? Y pues la revista es acorde a este planteamiento, ¿no? Digamos que una revista muy visual, ¿vale? Para diseñadores gráficos, artistas. En el caso de la Juxtapox, vemos que también es bastante visual. Sin embargo, sí nos brinda algunos contenidos destacados, ¿no? Algunos autores. Vemos en un recuadro lo que sería Cleon Peterson, el autor, digamos, sobre el cual se va a hacer el desarrollo principal en esta edición. Y también algunos otros artículos destacados, ¿no? Y el código de barras, pues buscándole siempre la armonía con la composición, ¿no? Encontramos más portadas de revistas, ¿no? Siempre son las cabeceras, las que tienen que estar como en esa lucha, ¿no? Porque en el caso de las revistas, a diferencia, digamos, de los periódicos y todo esto, sí juegan mucho, o sea, digamos que no tienen el mismo espacio de una primera plana. Entonces, la cabecera pasa a ser algo que compite, obviamente tiene la misma
importancia pues que puede tener en un periódico, ¿no? Obviamente la cabecera marca pues el nombre de la publicación, la relevancia, pues nos asegura que la puedan encontrar sus lectores, pues sus suscriptores fácilmente, ¿no? Pero también al espacio ser más reducido, pues compiten muchas veces con esos personajes y esa información que quiere destacar, ¿no? Por lo cual vemos que es muy común en las revistas toquetearlas, digamos, jugar con ellas, ¿no? Como superponer, digamos, la modelo o el personaje, digamos, destacado a la cabecera de la publicación en sí, ¿vale? Entonces es, digamos, algo bastante común que pueda verse alterada, pues obviamente no nunca tapada del todo, ¿no? Por más que haya una línea editorial, digamos, que así lo permita. Aquí en este caso estamos viendo Dasset and Confused, ¿vale? Que por más que sean, digamos, ediciones, pues muchas veces la edición coreana o de otros países y todo eso, eh, igual no, nunca puede ser totalmente cubierta, ¿no? Se van tomando las decisiones que permiten que se toquetee un poco, pero nunca la vamos a tapar del todo. Y vemos cómo está el resto de contenidos que se van repartiendo, ¿no? Siempre algún artículo, de pronto obviamente pues más destacado en el artículo principal, que será el del mismo personaje que nos ubicamos en portada. Luego otros artículos destacados que se van a ir desarrollando en la publicación, ¿no? Bueno, acá vemos otras portadas de revista. La portada es bastante importante en la revista porque nos marca una línea editorial, ¿no? Ya viendo una portada de una publicación, podemos intuir un poco más o menos el estilo de la publicación, ¿no? Entonces son, digamos, esa primera introducción que nos marca más o menos la línea editorial. El caso, digamos, de estas dos, de Squire, ¿no? Que es como una publicación para un público masculino. Incluyen un personaje, en este caso, digamos, y unas tipografías, ¿no? Como manuales, ¿no? Un poco, al menos en el caso de Brad Pitt, creo que recordando un poco a Stefan Sackmeister, ¿no? Esa mítica portada de Lou Reed, ¿no? Que es bastante icónica, ¿no? Entonces creo que hace un juego, digamos, con esto. En este caso es una revista de culinaria, ¿no? Y pues nos remite un poco el lenguaje que habla, ¿no? Como a estos tablones que están afuera de los restaurantes, ¿no? Con el menú del día y todo esto. Entonces digamos que el mismo lenguaje de la portada y cómo introducen los artículos está remitiendo también un poco a la temática de la misma publicación, ¿no? Es acorde, ¿no? Vemos otras portadas de Squire, ¿no? En este caso bastante más antiguas, ¿no? Y normalmente, pues sí, digamos, mucho más minimalistas al tener quizá algunos personajes, pues, digamos, de la relevancia, ¿no? Pues de Muhammad Ali o de Andy Warhol y todo eso, pues podían obviamente prescindir, ¿no? Ya era suficiente gancho el tener una personalidad de estas, ¿no? No hacía falta como vender más artículos, ¿no? O más contenido si teníamos un personaje de este calibre, ¿no? Acá hay como un juego, digamos, de imagen, ¿no? Esta es una edición mucho más reciente, bueno, en 2009 ya, en donde vemos pues a Obama, si no estoy mal, George Clooney, y el de la mitad sí habría que adivinar quién es, ¿no? Como de pronto personalidades del año, ¿no? Que están jugando ahí, ¿no? En esta edición, ¿no? Vemos acá una edición, ¿no? De Dazed and Confused. En este caso, pues son como juegos que a veces proponen las publicaciones, ¿no? Ver cómo, digamos, también puedo agregarle, ¿no? Cierto perspicacia, ¿no? Digamos, en este caso, pues como una especie de juego de raspa y gana, ¿no? Que proponen en este número, ¿no? Son ediciones como con una composición bastante simétrica. En este caso, pues los contenidos los envían a los lados, ¿no? Distribuidos, ¿no? En este caso juegan más por una alineación central
En ambos vemos cómo se superpone un poco, digamos, el personaje a la cabecera, ¿no? Lo que ya hemos mencionado que suele ser bastante normal, ¿no? En las revistas. Otras ediciones de la ID, ¿no? Una mítica, digamos, de cuanto al diseño, que conforma esta cara, ¿no? Que siempre está como picando un ojo, ¿no? Como haciendo un guiño. Y en este caso, pues vemos cómo no juegan con el código de barras, que es lo que me parece interesante a mí, ¿no? Ver cómo en estos tres casos la utilización del código de barras como parte de la composición, ¿no? En este caso como censura, digámoslo así, ¿no? Como censurando una parte de la portada, ¿no? En este caso, digamos, este es de David Carson, de la Raygun, ¿no? La publicación mítica y también pone el código de barras, digamos, en una posición bastante visible y bastante relevante, ¿no? Que lo convierte en parte de la composición, ¿no? Con Marilyn Manson y pues ubicado pues como si fuera parte de su traje quizás. En este caso, por ejemplo, al igual que en la revista que vimos anteriormente, la visual, deciden agrupar el código de barras dentro de un único elemento, ¿no? En este caso un círculo, en la visual era un rectángulo, pero es ver cómo de pronto este elemento permite que ya ordene más toda esa información, ¿no? Código de barras, titular de la publicación, ¿no? El copy, y ya tener un único elemento que ordena y hace más fácil crear futuras ediciones, ¿no? Vemos aquí más o menos como la revista Little White Lies, ¿no? Es una revista acerca de cine, si no estoy mal es inglesa. Va recopilando, digamos, en su línea editorial, ellos deciden brindarle a diferentes ilustradores rehacer, digamos, las portadas, estos carteles de diferentes estrenos cinematográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, El árbol de la vida, ¿no? Que simplemente deciden recrearlo con una ilustración, también que le encargan a un ilustrador diferente. Vemos aquí como hubo también un cambio en la línea editorial, ¿no? En el cual deciden cambiar la tipografía del nombre, ¿no? Por una palo seco de mayor tamaño y todo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo evoluciona cada publicación, cómo se van desarrollando, ¿no? En este caso, pues es de Sin City, por ejemplo, ¿no? Y también cómo el ilustrador, pues recrea a estos personajes, ¿no? Aunque la típica, pues, de un cómic mítico de Frank Miller y todo, pues digamos que ya de por sí ya tenía todo antes ya era ilustrado, ¿no? Digamos que más bien es una película que sale de un cómic. Entonces, bueno, en este caso, pues ya que casi podían haber tomado una ilustración del propio Frank Miller y haberla utilizado. Pero bueno, un planteamiento editorial bastante interesante, ¿no? De volver a recrear, digamos, películas y hacerles como la ilustración, digamos, acerca de diferentes visiones de los autores a los cuales se la encargan, ¿no? ¿Vale? Entonces esto marca fuertemente la línea editorial de esta publicación. Acá encontramos, por ejemplo, la idea, cómo crean o generan, digamos, también una línea editorial bastante fuerte, ¿no? En el cual el mismo eh, logo, ¿no? De la publicación es como una cara feliz, ¿no? Lo convierten esa I D en una cara guiñando un ojo, ¿vale? Entonces hay una propuesta ahí bastante creativa, digamos, del logo, que luego la refuerzan con las diferentes personalidades que aparecen en sus portadas, haciendo este guiño, ¿no? Incluso así aparezcan varias veces, pues tapándose un ojo, guiñando un ojo, ¿no? Tapándoselo con el pelo y todo esto, pero siempre este juego visual, ¿no? Que también, pues en cierta forma nos muestra, pues la importancia que ha logrado la publicación, ¿no? Porque pues obviamente no es lo mismo de eh, encontrar una foto cualquiera de una modelo, ¿no? De estas famosas,
que poner a esa modelo a hacer exclusivamente un guiño pues para la portada de la publicación, ¿no? Entonces una publicación que en el ámbito de la moda y todo eso ha logrado, digamos, abrirse un campo bastante importante, ¿no? Lograr bastante relevancia, ¿no? Dentro de lo que es esto de la cultura joven, la música, ¿no? Entonces, pues se ha hecho bastante notorio y ha marcado, digamos, esta línea de editorial bastante fuerte con ese guiño, ¿no? Encontramos también más portadas. En este caso, quería hablar un poco sobre la relevancia que tiene el color, ¿no? Digamos, cuando estamos trabajando una portada, obviamente, pues debe tomarse en cuenta todos sus aspectos que la conforman, ¿no? Cómo llaman la atención, cómo nos cautivan, ¿no? Y cómo el color es una parte clave, ¿no? Que juega siempre entre lo que viene siendo la cabecera, pero que esta cabecera pues puede ir cambiando de color y todo, pero siempre combinando perfectamente con la ilustración o con el personaje que esté en la misma portada, ¿no? Vemos por ejemplo como acá este personaje con sus manos verdes gigantes, ¿no? Que vendrían siendo como el hombre increíble de Hulk y todo eso, también pues nos permiten crear una armonía al utilizar el mismo verde, ¿no? Para la cabecera, pues, y para el titular, ¿no? En este caso también, ¿no? En The Vogue, también como Blancanieves combina, pues, a la perfección, ¿no? Como el rojo, pues, de su corazoncito, con estos titulares, ¿no? Con un destacado, ¿no? Con el azul, digamos, de la cabecera de la publicación, ¿no? Entonces el color es una pieza clave que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando vamos a crear una portada de una revista que viene siendo casi como un cuadro, ¿no? Las portadas de la revista, digamos que se les invierte bastante tiempo y debe ser casi como una pieza icónica, como una pintura, ¿no? Que debemos abordar, ¿no? Es como ese golpe en el ojo que va a llamar la atención del posible comprador, ¿no? Ese posible suscriptor y todo eso. Entonces toman muchísima relevancia, ¿no? Y el color obviamente es una pieza clave, pues que debe ser bastante tomada en cuenta, ¿no? Al abordar estas publicaciones y diseñar una portada. Eh, en la línea editorial de una publicación también hay otras formas, ¿no? Obviamente, pues muchos aspectos que pueden definirla, ¿no? En este caso vemos como dos revistas míticas utilizan un recurso que no es tan común, ¿no? Pero que pues, les ha funcionado bastante bien, ¿no? Y pues seguramente es parte de su éxito, ¿no? Como no es solo la cabecera, como no es solo, digamos, las tipografías que se utilizan y todo eso, sino como un recuadro se convierte, digamos, en un sello, incluso al punto tal, ¿no? Que en la National Geographic se termina convirtiendo en el logo de la publicación, ¿no? En algún momento hay alguna decisión editorial en la historia de la publicación en el cual seguro para destacarla y todo esto, pues se busca generar este recuadro con un color vivo, ¿no? Un rojo, un amarillo que permite que se destaque, ¿no? En la publicación. Eh, Llegando ya luego a convertirse pues en algo icónico, ¿no? Entonces ya digamos en el caso, como mencionábamos, de National Geographic, ya no es que esto solo sea el marco de la publicación en sí que nos ayuda a encontrarla fácilmente en un escaparate de revistas, sino que se convirtió ya en su logo, ¿no? Y en el caso de Time, pues se ha convertido en un sello editorial, ¿no? Un sello que la caracteriza y por más que pasen las épocas, ¿no? Desde un Steve Jobs jovencito, ¿no? Presentándonos pues su primer ejemplar de Mac hasta hoy en día, ¿no? Pues a Obama, pues o a los días recientes donde sigue vigente y pues sigue teniendo este sello que la caracteriza, ¿no? Acá vemos un ejemplo práctico, ¿vale? De lo que mencionamos anteriormente, lo que era una faja
revista. En este caso es una publicación, ¿vale? De fotografía que, bueno, la idea es como que recopilaran, ¿no? Como las letras del abecedario, ¿vale? Aunque se puede denominar revista, pues tiene una publicación anual, entonces es una revista realmente que circula solo por suscripción y todo esto. Y se dan el lujo de no tener los contenidos e incluso el nombre de la publicación está simplemente en una faja que cierra la publicación. Entonces en algún momento rompemos esta faja, digamos que esto se va a perder, se va a desechar y va a quedar simplemente la carátula pelada, ¿no? Pero entonces esto es como un lujo que se dan al ser una publicación, digamos, bastante exclusiva y que circula por suscripción realmente, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo interesante de cómo se puede utilizar la faja, pero bueno, en este caso realmente es eso. Si fuera una revista que fuera posiblemente en escaparates y todo esto para ser vendida y todo eso, pues sí, quizás le haría falta más información, ¿no? Y tener, digamos, el nombre de la publicación, si la faja quedara más abajo, más arriba y todo eso, pues la perjudicaría un poco, ¿no? Ah, aquí vemos las portadas de Raigun. Es, digamos, una de las revistas más icónicas del diseño, ¿no? El diseñador encargado, pues, era David Carson en la época, ¿no? En los años 90, digamos que rompió muchísimos esquemas, ¿no? En cuanto a lo que se considera, pues, las pautas del diseño gráfico, ¿no? Sobre todo está la pelea entre la legibilidad, ¿no? Pues el diseño, digamos, más limpio, más claro, un estilo más suizo, más helvética, digamos, por así decirlo. Con un diseño, digamos, mucho más saturado, donde Carson jugaba pues con fotocopias, ¿no? Le gustaba mucho coger las tipografías, fotocopiarlas, volver a escanearlas, volver a fotocopiar, volver a escanear y generar estas texturas, estos ruidos, ¿no? Estos desgastes. Y no solo eso, sino, digamos, dejar de privilegiar la información, ¿no? Muchas veces pasaban, digamos, los iconos a destacarse en la revista, a ocupar un segundo lugar, ¿no? De pronto donde, no sé, Beck pasa a ser como superpuesto con las tipografías, ¿no? Que se le superponen al personaje, ¿no? El mismo titular de la revista no es homogéneo en cada publicación, ¿no? Pero va generando una línea editorial, ¿no? A pesar de todo, pues tantas diferencias van creando una línea editorial, ¿no? Más o menos marcada, pues siempre por los desgastes, ¿no? Y por esa, digamos, estilo un poco irreverente que caracterizó a David Carson, ¿no? O que lo sigue caracterizando, eh, en el cual él, digamos, cuando lo contratan de Raigun y esto, él renuncia como a un salario, digamos, muy grande, pues tampoco era famoso ni nada y todo eso, pues entonces queda con un salario, digamos, de becario así en sus inicios y todo esto. Pero él dice, bueno, yo acepto este salario, pero a mí me van a dar eh, libertad creativa y voy a poder hacer lo que yo quiera con la publicación, si se acepta, digamos, este trato. Y de ese trato surge una de las publicaciones míticas, ¿no? Del diseño gráfico, que incluso me olvidé, pues de pronto incluírselas entre las publicaciones que pueden investigar, ¿no? Que sería bastante interesante si alguna dupla, alguna pareja decide acogerse e investigar la historia de esta revista mítica, ¿no? De la Raigun. Acá vemos otro ejemplo de publicación, ¿no? En el cual me parece bastante interesante destacar, ¿no? El uso de la faja, por ejemplo, para el sumario, ¿no? El índice. Entonces creo que esto es, como mencionábamos, la diferencia, ¿no? Entre los contenidos y su ubicación en las partes físicas como tal de la revista, ¿no? En este caso, el sumario no suele ser algo que se incluya, y menos en una faja, no suele ser la ubicación que se le da, ¿no?
Algunas publicaciones científicas, como lo mencioné, es en la contraportada, pero lo normal es que esté en las primeras páginas de la publicación, ¿no? En este caso es bastante particular y también el sello editorial de la publicación se va generando por decisiones editoriales de, digamos, partir, ¿no? Partir las fotografías e incluso el mismo titular de la publicación, ¿no? Entonces me parece interesante ver cómo pequeñas decisiones que va tomando ese editor jefe o ese diseñador a cargo de llevar a cabo esa publicación, pues puede generarle un estilo propio, ¿no? En este caso vemos como este astronauta, en vez de ser una foto convencional con el astronauta cuerpo completo en su portada, se ve partido, ¿no? La parte superior y la parte inferior arriba y en la misma cabecera de la publicación. Y la faja utilizaba palíndose y al interior de la publicación podemos ver un poco más de lo mismo, ¿no? Un poco más de cómo las fotografías se parten, ¿no? Es una decisión ya clara del diseño como tal de la publicación, ¿no? Entonces acá está el astronauta, el otro, y acá continúa la fotografía, ¿no? Entonces un sello, digamos, editorial claro. Aquí vemos un texto que atraviesa, ¿no? Lo que viene siendo la media, pues una doble página y se está ubicando pues en ese punto ciego que podría catalogarse pues como un error, si no fuera pues en el caso que esta es una publicación como en forma de acordeón, ¿no? Que se extiende. Entonces, claro, al no estar encuadernada y grapada y todo, digamos que no viene siendo un error como tal, ¿no? Se pueden permitir pasar por este punto ciego este punto de grapado de pronto una publicación convencional, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo de cómo podemos ir marcando líneas editoriales claras con diferentes decisiones, ¿no? que vamos tomando, ¿no? Acá vemos portadas y contraportadas de publicaciones y cómo pueden servir muchas veces para hacer juegos visuales, ¿no? Generalmente en la mayoría de las publicaciones la contraportada lleva publicidad, entonces hay veces no, si tenemos la oportunidad, no tendremos cómo jugar, ¿no? con ella, ¿no? De una forma creativa, ¿no? Simplemente ya está destinada a una publicidad, al ser una parte bastante importante, pues porque muchas veces cogemos la revista y la ponemos de pronto en una mesa, en un consultorio, donde sea, y la contraportada, o si la estamos leyendo, suele ser una parte bastante visible, ¿no? El que nos esté viendo enfrente, pues va a estar viendo la contraportada, entonces es un gancho publicitario bastante grande. En el caso de que la publicación no haya vendido este espacio, pues podría el diseñador jefe, el editor, pues encargarse de ver si logra darle algún uso creativo al mismo, ¿no? Acá vemos de pronto, ¿no? Cómo la portada y la contraportada pues se comunican, ¿no? De alguna forma, ¿no? Cómo digamos esta portada y esta contraportada, ¿no? Hacen parte de la misma ilustración. Acá también, como si estuviera tomando un selfie. Y acá lo vemos en la contraportada, pues, al mismo personaje, ¿no? O el negro, el blanco, ese cambio de colores, ¿no? Entre portada y contraportada, pues que nos crean un juego, ¿no? Un juego visual. Vemos un poco más de lo mismo, ¿no? De la portada de pronto el antes, el después, ¿no? En este caso esta sería la edición impresa, ¿no? Por lo que comentábamos, ¿no? Pues está ordenado, digamos, a la derecha la portada, a la izquierda la contraportada, como el antes y el después. En este caso sería una edición digital, ¿no? Donde vemos cómo empieza de la A a la Z, ¿no? De esta publicación de Watt. Entonces, pero siempre rescatando ese juego, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Entre una portada y una contraportada, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hacerlo y no se ha vendido a publicidad. Vamos a ver los lomos de las revistas. Es una parte un poco ignorada en este tipo de publicaciones, pues por el poco espacio, digamos, que puede tener para contener información, ¿no? Y podríamos decir que se convierte en poco relevante y normalmente es pasada por alto.
pero en algunos casos puede llegar a brindarnos un juego interesante, sobre todo cuando estamos hablando de publicaciones periódicas, cuando alguien está suscrito a algún tipo de publicación y pues las va almacenando sobre todo en la estantería, ¿no? Cuando hay una constancia en las mismas, ¿no? Y bueno, obviamente hablando de publicaciones que tengan lomos, ¿no? Encuadernación tipo Hotmail o encolado que llaman, en la que las páginas se pegan, ¿no? Y tienen suficiente número de páginas para tener este tipo de encuadernación, ¿no? Podemos ver cómo algunas publicaciones aprovechan los lomos, ¿no? Para generar diseños, ¿no? O patrones interesantes, ¿no? Que luego, como comentábamos, al ser puestos en la biblioteca, ¿no? En una estantería, pues hace ver más atractiva, digamos, la publicación y da cierto orden y cierto patrón, pues que no solo permite encontrarlo y saber cuál es el número que estamos hablando, sino que también da un poco de gracia y hace un poco de guiño, digamos, al suscriptor de la publicación, ¿no? Otra parte serían en los contenidos, sería pues el índice y el sumario, que también marcan bastante lo que viene siendo el estilo editorial de una revista, ¿no? De una publicación. Podemos ver cómo un sumario, digamos, ya nos puede marcar casi un estilo bastante clásico, ¿no? Bastante metido en retícula, ¿no? Bastante cuadriculado, bastante ordenado, ¿no? O ya desde su índice o sumario podemos ver que la publicación nos marca un estilo más transgresor, más punky, ¿no? Como más rompiendo normas y esquemas, ¿no? Ya podemos imaginarnos casi el resto de la publicación al ver su página de contenidos, ¿no? Su sumario, que es una, digamos, de las partes fundamentales de una publicación. Vemos otros ejemplos también, ¿no? Unos más geométricos, otros con triángulos, otros más cuadrados, ¿no? Otros que parecen casi un juego, ¿no? Ya de poder encontrar lo que se busca, ¿no? La temática y la página dividido por temas y todo, bastante más complejo, casi como un cuadro científico, ¿no? Entonces, pues en realidad es una parte donde podemos dejar volar la imaginación y ir imprimiendo bastante el carácter, digamos, de la línea editorial que queremos darle a nuestra publicación. Bueno, ahora vamos a ver las partes como tal, los elementos del diseño editorial que conforman una revista, ¿no? En la parte superior siempre de la publicación vamos a tener lo que se denomina la cabecera, que bien podría contener normalmente el logo de la publicación, ¿vale? Su logotipo, su cabecera como tal. La sección en la que estamos parados, la sección que estamos leyendo, podría contener también, si fuera el caso, la numeración. O sea, estos se pueden mover según el gusto del diseñador, ¿no? O bien podría ponerse en el pie de la página, ¿no? Que es la sección inferior de la página, como su nombre lo indica, ¿no? El título, que es el que nos introduce a cada uno de los artículos, ¿vale? Introducción al artículo o intro simplemente. La introducción que nos cuenta un poco acerca de qué trata el artículo, como para no tener que leerlo completo, pues simplemente a veces damos un golpe de ojo, un vistazo rápido, leemos el titular, si este nos llama la atención, vemos la fotografía, si nos llamó más la atención, pues ya pasamos a leer el intro, si nos sigue llamando la atención de pronto la llamada de texto, ¿no? Entonces son ayudas que marcan jerarquías, digamos, en el diseño editorial, pero también que me ayudan a saber si me interesa realmente leer la nota o no, el artículo o no. El autor, obviamente, quien escribe el texto, los piedefoto que brindan un poco más de información sobre las fotografías que acompañan el artículo, los créditos de la foto o el autor de la fotografía, muchas veces puede ser una casa de imágenes y no es necesariamente un autor, pero bueno, siempre hay un fotógrafo, pero hay veces
se le ha vendido a alguna casa de imágenes. Entonces esto se denomina los créditos, que generalmente los colocan en un puntaje minúsculo, a 8 puntos o 7 puntos, o muchas veces ni los colocan, pero pues que son diferentes de lo que vendría siendo un pie de foto, que es una información relevante y complementaria, digamos, a la imagen que se ha colocado, ¿no? No necesariamente toda fotografía necesita tener un pie de foto, pero pues muchas veces sí es importante aclarar cierta información sobre la imagen que se presenta, ¿no? Las capitulares que ya vemos pues desde la época antigua, desde Gutenberg, desde la Biblia y todos estos textos iluminados y todo esto, pues se manejan capitulares para introducir, ¿no?, a párrafos, artículos, ¿no?, a textos en sí. Y pues hoy en día se siguen conservando, ¿no? Es una, sí, digamos, de las piezas fundamentales del diseño editorial que nos sirve para marcar, por ejemplo, un inicio de un artículo, ¿no? Entonces nos sirve para ir generando estas jerarquías, ¿no? Decir, bueno, aquí iniciamos con el texto a desarrollar, ¿no? El bloque de texto en sí, conformado pues por diferentes columnas, ¿vale? Elementos compositivos, que son elementos geométricos que pueden adornar el texto, con los que yo puedo jugar, que son diferentes a las fotografías, ¿no?, y a ilustraciones como tales. Son generalmente simplemente elementos geométricos que me ayudan en la composición. Remate del artículo, que bien puede ser algún elemento geométrico compositivo o algún texto simplemente que me denota que hasta este punto va este artículo, ¿no? Que de ahí para allá ya se termina y sigo con otra cosa, ¿vale? Esos son como los elementos básicos del diseño editorial. Igual vamos a ir viendo un poco como un ejemplo de cómo se aplican. No tienen que ir todos, pero sí es bueno saber que cuento con ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en la cabecera han puesto la numeración, ¿vale? Hay una línea, digamos, compositiva, pero está, digamos, la numeración ubicada en la cabecera. Hay una llamada, o bien podría quizás entenderse como un intro. Habría que ver, aquí se vuelve un poco ambigua, bien podría ser incluso hasta un pie de foto. Habría que ver más páginas de la publicación para ir detectando cómo se maneja realmente este texto, que podría ser un texto destacado, un pie de foto, o en este caso, al estar en el inicio del artículo, un intro de artículo. Una letra capitular, el bloque de texto, los créditos de la foto que bien habíamos mencionado, ¿vale?, el autor y algunos pocos elementos compositivos, una imagen relacionada. Y bueno, vemos un poco un ejemplo de cómo se aplican los elementos del diseño, ¿vale? Vamos a ver diferentes ejemplos de publicaciones para ir viendo cómo logran lo que estamos llamando una línea editorial, ¿vale? En este ejemplo, pues creo que es bastante particular como David Carson, el diseñador a cargo de la publicación, aparte de pues incluir su estilo un poco más irreverente, ¿no?, donde desafía ciertas normas como la legibilidad sobre todo, ¿no? Incluye algo muy particular a mi juicio, que es el manejo que le da a los folios o la numeración de páginas, ¿no?, que la lleva, digamos, a un punto exagerado, ¿no?, como súper destacado, que casi se confunde un poco con los contenidos de la publicación, ¿no? Si vemos una página de pronto suelta y no en conjunto, una doble página, puede llegar a confundirnos eh, a qué hace referencia este número, ¿no? Pero pues si ya tenemos la publicación completa y la estamos leyendo y todo, pues ya nos iremos acostumbrando a este tipo de folios y bueno, se nos hará más normal y digamos, en cierta forma es el estilo como David Carson va rompiendo ciertos esquemas, ¿no? Como ver cómo algo que puede ser insignificante
por una decisión del editor, del diseñador y todo esto, pues pasa a tomar un puesto, digamos, principal, ¿no? Protagónico. Entonces, son el tipo de decisiones que van haciendo y creando un estilo editorial único en nuestra publicación, ¿no? Esas pequeñas, pues obviamente es una sumatoria, ¿no? No es la única en este caso, ¿no? En este caso, pues hay una formación de columnas y de los textos bastante irregular, bastante particular y todo esto. Pero digamos que el manejo de la numeración de los folios sí es, digamos, único, ¿no? Es un ejemplo bastante particular y que no es normal ver que sean tan protagónicos, ¿no? Vamos a ver también otros ejemplos de publicaciones, ¿no? Intentando capturar qué es lo que llamamos línea editorial, ¿vale? Acá vemos un ejemplo de una publicación brasilera en la cual podemos ver como el manejo del color, ¿no? Como este duotono, ¿no? Que logra dar bastante unidad, ¿no? Digamos que ya al jugar simplemente con dos tintas es fácil, digamos, lograr una mayor unidad, pero siempre está también esa, digamos, cuestión de no caer como en lo aburrido, ¿no? En lo monótono, ¿no? Entonces puedo encontrar una fórmula, digamos que yo puedo crear ciertos patrones, ¿no? Elegir ciertas tipografías con cierto puntaje para crear los titulares, lo mismo para crear todos los estilos de texto, ¿no? Y todos los estilos gráficos, ¿no? Decir, bueno, los intros van a tal puntaje, los títulos de los artículos también, los subtítulos a tanto, ¿vale? Vamos a manejar unos triángulos, unas diagonales y cierto tipo de elementos, pero ¿cómo hago para jugar con todo esto, ¿no? Y que no se vuelva aburridor, ¿no? Que siempre logre ir alternándose, ¿no? El crear las columnas, imágenes, pero que no se vuelva como una fotocopia cada artículo en relación al anterior, ¿no? Entonces vemos pues aquí creo que lo logran, a pesar de que hay una retícula, hay tres columnas, hay una página donde hay un intro, ¿no? Ya hay un puntaje establecido para los títulos y todo eso. Sin embargo, van variando, ¿no? Por más que esté la diagonal, pues no necesariamente tiene que ir en todas y no necesariamente en la misma parte. Siempre puede darse juego con superposiciones, ¿no? Siempre puede alternarse, el triángulo puede alternarse de una otra forma, ir rompiendo el texto también. Entonces ir intentando jugar, ¿no? Con sacar un fragmento de una fotografía, volverlo y convertirlo a este azul que manejan ahí, ¿vale? En estas dos tintas que maneja la publicación. Entonces ir creando esa línea gráfica, ¿no? Esa línea editorial, pero siempre buscando pues evitar caer en el aburrimiento, ¿no? Podemos ver otros ejemplos. Bueno, en este ejemplo particularmente me llama la atención cómo el diseñador hace visible la retícula, ¿vale? Ya más adelante vamos a ver qué tipos de retículas hay y cuáles puedo elegir, cuáles pueden ayudarme a maquetar mi publicación editorial. Pero en este caso vemos cómo se hacen claramente visibles las columnas, ¿no? De la retícula. El diseñador juega con eso, ¿no? Creando como una composición con las mismas columnas, digamos, haciendo un elemento que debe ser normalmente invisible, trayéndolo, digamos, a una capa visible, ¿vale? Esta es una publicación de viajes en la cual vemos cómo manejan colores bastante vivos, ¿no? Y ciertos elementos, como ciertas diagonales que van rompiendo, ¿no? Que van generando un sello, con las fotografías, digamos, convertidas a duotono, ¿no? Con ciertos llamados de guión como tipo cómic, ¿no? Y las mismas diagonales, ¿vale? Que van rompiendo aquí, vemos de nuevo la diagonal, las líneas en círculos con puntos, ¿no? Textos destacados, intros, ¿vale? La misma diagonal, el mismo guiño tipo cómic, ¿no? El mismo guión, círculos con línea punteada, las mismas tipografías para los textos destacados. Entonces son los mismos elementos que se van repitiendo y van generando una línea editorial. Acá vemos un
claro cambio de artículo. Este seguramente era una página destinada a publicidad. Pero acá vemos como a pesar de cambiar de los colores, ¿no? Digamos que este artículo lo manejaron en tonalidades naranjas, ¿no? Y un azul. En este artículo ya empieza un cambio de colores, ¿no? Un magenta, un verde, ¿no? Eh, y vemos como los titulares, digamos los destacados y el intro y demás, se acogen a estos nuevos tonos, ¿no? Una forma clara de cómo mostrar el autor, ¿no? Pero digamos esta diagonal siempre es un sello y las fotos viradas a estos duotonos. Acá hay una página que parece ya más bien de pronto de variedades, ¿no? Pero pues sigue igual manteniendo las tipografías, ¿no? Que generan una línea editorial, ¿vale? Aquí surge un nuevo elemento, como un rectángulo, pero mantienen la diagonal y mantienen la tipografía, ¿no? Que siempre está la diagonal con la misma tipografía, ¿no? ¿Vale? Entonces hay partes que van haciendo que la publicación sea fácilmente reconocible como una unidad, ¿vale? Pequeños guiños, ¿no? Sobre todo en el caso de estas esquinas, digamos en diagonal con la tipografía que seguramente es titular, ¿no? De la sección en la que estamos. Vemos un cambio con una publicación bastante más sobria que casi parece más bien una caja de un medicamento, ¿vale? Un poco desordenado, digamos, en esta composición, pero luego a la forma de lo que podríamos prever es un índice bastante ordenado, ¿no? Parece casi como una caja de una medicina, aunque un poco peculiar, ¿no? Digamos, maneja tonalidades bastante oscuras, ¿no? Negro y un contraste bastante claro, ¿no? Entre negro, blanco, ¿no? Eh, y bueno, juega bastante con la tipografía, ¿vale? Es una especie de página totalmente que podría ser como un texto destacado, un intro, ¿no? Algunos recortes, pero ya podemos intuir más o menos cómo es el lenguaje de la publicación, ¿no? Bastante limpio, una sola tinta, con algunas composiciones, ¿vale? Con triángulos, aquí vemos una página invertida, que esto rompe un poco el ritmo de lectura, bastante interesante. Podemos intuir que es a 4 columnas, habría que verla bien, pero pues seguramente tengo una diagramación a 4 columnas. Y bueno, creo que vamos viendo un lenguaje totalmente diferente al anterior, pero con bastante unidad gráfica. Acá vemos otro ejemplo de otra publicación, donde es más digamos, un reportaje fotográfico, ¿no? También con, digamos, tipografías eh, así como dibujadas a mano, ¿no? Como si fueran hechas con marcador, como rotulados, ¿no? Acompañadas de toda una historia, ¿no? En pequeñas viñetas que van acompañando al reportaje, ¿no? De estos dos personajes. Vale, aquí hay una especie de infografía, seguramente sobre fechas o datos importantes de los personajes, acompañados con la misma tipografía para los textos destacados y las mismas viñetas que van guiando una historia, ¿no? Desde un inicio, otro pedazo de la infografía, hasta un final, ¿vale? Entonces hay un estilo bastante particular, ¿no? Para diagramar el artículo, ¿no? Cómo se acomodan las fotos, cómo van, digamos, pegadas al texto, ¿no? Como hay cierto elemento, esto varía las veces de un remate de artículo, está X, ¿no? Me dice, bueno, hasta aquí llegó el reportaje, aunque aquí hay un remate que seguramente es el clásico que va en toda la publicación, con un elemento cuadrado aquí y alguna línea y una información que ya me detalla que hasta acá llegó el artículo, ¿no? Aquí vamos viendo eso, los textos destacados y fotografías que utiliza la publicación, ¿vale? Vamos viendo otro estilo, una revista seguramente de ejercicios,
¿vale? Con tonalidades, fotografías, manejándolas a blanco y negro, ¿no? Escala de grises y contrastándolas con tonalidades naranjas, ¿no? Con un naranja, aquí vemos su capitular, ¿no? Tengo un titular bastante largo, el autor seguramente, los capitulares, aquí este podría ser un pie de foto seguramente, ¿vale? Y vamos viendo cómo marcan un estilo, ¿no? Con algunas líneas compositivas bastante pesadas, este negro bastante pesado, ¿no? Estas líneas gruesas, ¿no? Que van generando un sello, ¿no? En el tipo de publicación, ¿no? Van generando unas formas geométricas pesadas y un lenguaje que maneja pocas tintas, ¿no? Un naranja, el negro y algún azul complementario, pero son pocas tintas, ¿no? Algunos textos también en vertical, también van generando un sello, con la elección tipográfica, ¿no? En cómo se va manejando alguna flecha, estos elementos compositivos. Aquí vemos una distribución en 5 columnas, ¿vale? Que aquí se ve que también la mantienen, simplemente esta columna la dejan en blanco. Y bueno, logran generar un sello en la publicación que se reconoce fácilmente. Para terminar vemos otra publicación más experimental. Cada una a su forma generan una línea editorial única. En este caso vemos fotografías bastante fragmentadas, ¿vale? Bastante irregulares como montajes de Photoshop. Y el texto va haciendo juego con esto también, ¿no? Con el contenido del fragmentado, ¿no? Que debe tratar el artículo. Y vemos cómo no hay casi ninguna columna, ¿no? El texto termina, digamos, siendo como muy libre, ¿no? Bastante experimental, por llamarlo de alguna forma, utilizando diagonales, que esto sí es muy poco convencional, pues también por el trabajo que implica, ¿no? Ponerme a diagramar un tipo de artículo así. Las publicaciones necesitan mucha más periodicidad normalmente, ¿no? Vemos acá también cómo continúan, ¿no? Con esa utilización de diagonales y textos en diagonal, ¿no? Y columnas irregulares, ¿vale? Bueno, chicos, son algunos de los ejemplos para ir viendo cómo podemos abordar diferentes publicaciones editoriales, pero lo importante es ir teniendo claro los diferentes tipos de líneas gráficas y línea editorial que puedo brindar, ¿vale? Con las herramientas que voy aprendiendo durante la clase. Bueno, espero puedan analizar las publicaciones que han escogido y nos vemos en la próxima clase para seguir avanzando con los temas. ¿Vale? Saludo.